Bueno, y esta es una invitación, ¿eh? Este 13 de enero comienza una nueva edición del Congreso del Futuro, donde uno de los temas protagónicos va a ser determinar cuál es la fórmula ideal para gobernar el país y cómo mantener, además, un diálogo permanente con la ciudadanía en busca de acuerdos. Quien será parte de este debate es el doctor Pablo Raceto, director del Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad, quien está hoy con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. A ver, una pregunta que hacemos generalmente. ¿Cómo se llega a acuerdos? ¿Cuánta es la sintonía con la ciudadanía? ¿Cómo está usted en sintonía con sus electores, etcétera? A diario la estamos haciendo. ¿Cuáles son? ¿Hay respuesta para estas preguntas y cuál podría ser una de ellas? Chuta. Mira, voy a proponer ahí en el Congreso una posible respuesta que tiene que ver con algunos intelectuales y que tiene que ver con qué pasa si es que todo este proceso en Chile, y yo creo que en todo el mundo, consistiera en un cambio de modelo. Se ha hablado de eso, un cambio de modelo de desarrollo socioeconómico o de modelo político. Esos son mega cambios, cambios gigantescos. Y la sociedad es un sistema complejo. Los sistemas complejos no cambian así nomás, ¿cierto? Es como, no sé, un embrión, un feto, después una guagua y así. Y un ser vivo es un sistema súper complejo que cambia enormemente, pero que mantiene ciertas cosas. ¿Ya? Maturana como que tiene esa visión muy clave. Yo creo que para que los sistemas complejos funcionen y se transformen, tienen que tener muy claro qué es lo que se conserva y qué es lo que se cambia. Y la gobernabilidad se define, ya, contrario a lo que la palabra dice o insinúa, no es simplemente la capacidad de un gobierno para mantener el orden, sino que es la capacidad de la sociedad de cambiar manteniendo el orden social. ¿Ya? O sea, que no se llegue a la escoba, a una crisis. Y resulta que hay un filósofo italiano que se llama Antonio Gramsci, que propone una idea bien concreta y él estudia históricamente ya qué ha pasado cada vez que en el mundo ha cambiado un modelo. ¿Qué pasó cuando en la Ilustración había una época en que dominaban los reyes, los clérigos, los nobles, y esa cuestión cambió, ¿cierto? Se inventó la república, la votación, los partidos políticos, y esos son mega cambios. Fue a través de una revolución, sin ir más lejos, ¿no? Sí, pero antes de la revolución, ya dice Gramsci, son tres elementos. Está el pueblo, ya un movimiento popular, está el desarrollo de alta cultura de una élite intelectual, ya es la que propone un modelo, ¿ya? Porque un sistema complejo no es fácil de cambiar, se necesita un modelo, y un modelo significa una serie de estructuras. Condorcet, Rousseau, Montesquieu, todos esos personajes inventaron esto. Ya, mira, vamos a dividir el Estado en tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Ese tipo de cosas fue un desarrollo intelectual de alto calibre, que eran intelectuales que se juntaban, decían, oye, ¿cómo vamos a hacer esta cuestión? Antes de que ocurriera todo esto de la revolución. Fue todo un modelo. Y el tercer componente es los que tienen el poder del Estado. ¿Ya? Entonces, lo que dice Gramsci es que cuando los movimientos populares no se asocian a un desarrollo de alta cultura, siempre, y pone un montón de ejemplos, son vencidos o absorbidos. ¿Ya? Normalmente se desgastan y se cansan. ¿Ya? Entonces, Gramsci dice, todos los cambios importantes, estructurales, han estado acompañados de un movimiento popular y una élite intelectual que desarrolla un modelo alternativo. ¿Ya? Y así en el fondo han surgido todos los cambios. El tema que surge es, bueno, una vez que supongamos que yo creo en un modelo particular, ya nosotros, amigos y colegas, defendemos un modelo particular que se llama solidarismo, ya que se plantea como una alternativa al capitalismo, al estatismo, es otra visión. Ya estamos tratando de hacer ese trabajo. Supongamos que lo tenemos y que es una posibilidad y que se convence a la población y dice, ya sabes que nos gusta. ¿Ya? ¿Ahora qué? ¿Cómo se cambia? ¿Ya? Y también la historia ha enseñado cosas. ¿Ya? Hay tres formas de cambiar las cosas a este nivel. O por la fuerza, o por las votaciones, por la votación, o por la persuasión. ¿Ya? Por eso yo hablo de la política de la persuasión, que es lo que quiero enfocarme. La fuerza ha sido o revoluciones populares, como la Revolución Francesa, que fue asesina al final, o los golpes militares, o las invasiones, o las guerras civiles. ¿Ya? Todo eso, gobernabilidad terrible, ¿cierto? Se pierde el orden social, muere gente, sufren personas, etc. El segundo sistema la votación, ¿ya? El sistema de partidos políticos, ¿ya? Que tiene la ventaja de no ser violenta, ¿cierto? Y es democrática. La fuerza en general no es democrática. ¿Cuál es el problema? Que los partidos políticos están desprestigiadísimos en todo el mundo, ¿ya? Nadie les cree.
Y el problema, además, es que si, por ejemplo, nosotros con el solidarismo hiciéramos un partido, eso ya vamos a hacer un partido solidarista, ¿qué es lo que pasa inmediatamente? Pasa que todos los otros partidos van a tener que diferenciarse de este partido solidarista y se van a oponer a él. Y de hecho, la única forma que el Partido Solidarista podría cambiar las cosas sería imponerse por sobre los demás y ganarle a los demás. Pablo. Espera, y para terminar, y por lo tanto, incluso teniendo el gobierno y cambiando todo, voy a tener todos los partidos políticos oponiéndose al Partido Solidarista. ¿Se entiende? Entonces, esas dos opciones no funcionan. Hace unos días conversábamos aquí mismo con el Premio Nacional de Ciencias Sociales, Agustín Squella, digamos, quien planteaba y escribió un libro, de hecho, el año pasado, respecto de los cuestionamientos que surgen al modelo democrático, por lo menos tal como lo hemos estado conociendo en los últimos 200 años, para no ir más atrás a los griegos, digamos. Cuando uno ve a nivel global que a través de procesos democráticos se eligen figuras como Trump, se eligen figuras como Bolsonaro, se eligen figuras como Maduro, ¿qué pasa con la democracia? ¿Es un sistema que se está extinguiendo? ¿Que está perdiendo validez? Sí, o sea, no la democracia. Hay dos cosas, yo creo que es súper importante distinguir entre la democracia y el sistema de partidos políticos, ¿ya? Normalmente se dice, mira, la democracia tiene un montón de problemas, pero es el mejor sistema que se ha inventado hasta ahora. Y sin partidos políticos no hay democracia. Los partidos políticos son la herramienta de la democracia, ¿ya? Con lo primero yo estoy totalmente de acuerdo, pero con lo segundo no, ¿ya? ¿Qué hay que conservar, qué hay que transformar? Pregunta Maturana. Ya, yo creo que hay que conservar elementos de la democracia que son el voto secreto, una persona un voto, la división de los poderes del Estado, ¿cierto? Ejecutivo, legislativo, judicial, y que la sociedad civil sea representada en la sociedad política, ¿ya? Eso sigue siendo democracia. ¿Cuál es la crisis, creo yo? Que el sistema de representación de la sociedad civil en la sociedad política, que es el sistema de partidos políticos, ese es el sistema que está en crisis, ¿ya? Los partidos políticos son el sistema que existe en la actualidad para que la sociedad civil se represente en la sociedad política. Ya, pero ¿cuál es la alternativa? Bueno, bueno, entonces estamos de acuerdo que estamos en crisis. O sea, ¿O lo no? muestran todas las encuestas, digamos. Estamos de acuerdo, ya. La alternativa, bueno, es más o menos compleja, pero una de las alternativas es ir bajando el nivel de influencia de los partidos políticos sobre el Estado, ¿ya? Por ejemplo, hay varios países, como Alemania, que muchas funciones que normalmente están asociadas a poderes estatales, es decir, que son nombrados por el presidente o por un ministro, etcétera, desde algún partido político, son organizaciones que vienen de la sociedad civil. Perfectamente, la sociedad civil se podría hacer cargo, por ejemplo, de la salud. ¿Ya? En la actualidad, el Ministerio de Salud, pongo un ejemplo, no estoy dando así la lista de medidas, ¿ya? Pero, por ejemplo, el sistema de salud en la actualidad, ¿qué es lo que es? Es un sistema que está en el Estado, ¿cierto? Que es comandado por alguien nominado por el que ganó, el partido, digamos, que ganó, etc. Resulta que existen casos en donde la sociedad civil, las sociedades de médicos, de enfermeros, etcétera, son los que tienen ese rol y que los impuestos van directamente a esas instituciones. Entonces se forman instituciones intermedias, no estatales, pero con fines públicos, en que hay alta participación de la sociedad civil. Eso puede ser una fundación. La fundación es una personalidad jurídica. Uno puede darle distintas personalidades jurídicas, hay todo un tema, digamos, jurídico, ¿ya? Pero ese tipo de cosas son alternativas, ¿ya? Obviamente siempre se habla de la alternativa de la democracia directa o participativa, pero a mi gusto eso es más una palabra que un modelo concreto. Ya, dudas que van surgiendo. Una, ¿cómo se ve todo este proceso de revolución, ¿ya? O de cambio, cuando lo que nos mencionabas eran, sí, cambios radicales en la historia? Primero, uno en un muy largo plazo, no se cambia de un día para otro, que es lo que nos comentabas, en un escenario y en una sociedad en la cual las redes juegan un rol fundamental para la organización de parte de estos movimientos sociales, y la inmediatez es un elemento que es casi imposible dejar fuera. Los cambios hoy día aparentemente no se quieren para el próximo semestre, no es para, primero que venimos tarde, para ayer, pero se quieren ya, no hay una visión aparentemente como de largo plazo. Sí, mira, eso me conecta con el tercer tema que les quería comentar, ¿eh? El hecho de que existan las redes sociales, ¿cierto?, que ha cambiado todo, permite la capacidad de transmisión de información y lo que nosotros llamamos persuasión de forma mucho más efectiva, ¿ya?
La tercera forma política de las que le quería hablar, ¿cierto? La fuerza y la votación. La tercera es la persuasión, ¿ya? Que se ha aplicado muchas veces de forma efectiva en la historia, han cambiado cosas gigantes, y que el fundador que le puso nombre fue Gandhi, ¿ya? Gandhi, Mandela, Martin Luther King, ¿ya? Y otros personajes han logrado cambios políticos sustanciales, no generando un poder armado o ganando por la fuerza ni ganando por un partido político, sino con dos reglas, ¿ya? Y estas reglas se aplican perfecto para las redes sociales. Gandhi dice, mira, no hay que tratar de tomarse el poder, él dice, hay que cambiar la mente de los poderosos, ¿ya? Persuadirlos, más que cambiarles la mente, ¿eh? Yo creo que es más preciso. ¿Por qué dice? Porque tomarse el poder lo único que hace es mantener un sistema de dominación donde hay unos poderosos que dominan y ahora vamos a poner a otros poderosos que piensan más parecido a uno. Por lo tanto, mantenemos el sistema de dominación. Lo que hay que hacer es generar que los que tienen el poder se persuadan de cambiar las cosas. Y la segunda regla, y eso clave, ¿cierto?, en las redes, totalmente. ¿Ya? O sea, si tú quieres persuadir con esto, ¿ya? Con WhatsApp, con esas cosas, el poder que se tiene es mucho más alto. Y la segunda regla que da Gandhi es aquellos que pretendan que cambien las cosas tienen que partir por sí mismos y por sus cercanos, ¿ya? O un poco lo llamo yo persuasión intelectual vivencial, un poco lo que hizo Mujica. ¿Ya? Mujica logró muchas cosas, no solo por su discurso, sino también mostrando que su forma de vivir es consecuente. Perdón, pero en esa lógica no es un arma de doble filo al final el darle tanto poder a las redes, porque también están casos como los que son parte hoy día de una investigación abierta, Cambridge Analytica, lo que puede haber ocurrido con las elecciones de Estados Unidos, la intromisión de Rusia eventualmente en algunas elecciones. ¿No es darles un poder que tal vez no tienen o que sí son manipulables las redes sociales? O sea, no es que les demos o no les demos el poder, ¿eh? El poder ¿Lo tiene? está ahí. Las redes son las redes, o sea, nadie controla las redes. Ahora Rusia está tratando de controlar su internet y China, pero no creo que la forma sea quitarle poder a las redes, sino más bien aprovechar el poder de las redes para cambiar las cosas de forma positiva. Y ahora cuando hablamos del solidarismo, que a mí me parece que está muy cercano a la economía solidaria, economías colaborativas, en un concepto en el cual se saca al civil supuestamente subyugado del Estado y hay una colaboración conjunta. Suena súper lindo en el papel, pero para eso es radical la confianza. Hablando con un profesor de la Universidad de Nueva York que estuvo acá justamente en Canal 24 Horas y él venía a proponer la economía solidaria justo antes del 18 de octubre, 14 de octubre tuvimos la entrevista. Y nos explicaba de qué se trataba y todo. Sí, pero es que si no hay confianza, ¿yo por qué voy a dejar lo que tengo o lo que no tengo para supuestamente ir a entregar un servicio a otro que de muy buena forma me va a responder cuando hoy se desconfía hasta de la sombra? ¿Cómo se basa entonces un concepto como este en una sociedad que tiene quebrantada el desde para poder comenzar a aplicarlo? Ya. Mira, es un buen punto ese, ¿ya? Justamente la confianza, cuando uno quiere promover las cooperativas, empresas asociativas, hay muchas, no solamente la economía solidaria. Ciertamente la confianza es clave, y la confianza normalmente, hay razones antropológicas y un poco más largas, ¿ya? Pero en el fondo, un poco lo que proponemos es que uno tiene como tres antropologías en la cabeza, todos tenemos como tres antropologías. La individualista, todos somos individualistas en algún sentido, y no es que esté malo eso, ¿eh? El hecho de que nosotros estemos a cargo de nuestro cuidado es una gran cosa, según la ética contractualista. Tenemos una antropología comunitarista, ya muy asociada seguramente a lo que vivimos durante nuestra historia evolutiva, ya en el fondo siempre, 300.000 años atrás, hasta 10.000 años atrás, vivimos en comunidades como de 150 personas, y por lo tanto tendemos a ser cooperativos y a confiar en grupos pequeños, normalmente nuestro grupo de amigos. Esto se llama el número de Dunbar, eso está bien estudiado. Sí. Uno tiene un conjunto de gente en la cual confía. Y todos tenemos también una antropología universalista. ¿Ya? También tenemos una concepción normalmente asociada al bien general. ¿Ya? Por muy mala que sea la persona, sabe que hay ciertas cosas que son buenas en general, ¿ya? Y que al menos debe, si no es psicópata, debe actuar conforme a eso. Entonces tenemos esos tres lados. El solidarismo justamente lo que propone es potenciar ese lado comunitarista. ¿Ya? Es decir, pese a que la desconfianza está muy fuerte, ¿cómo te respondería yo a eso? La confianza en grupos pequeños es algo perfectamente viable.
¿ya? Tanto así que yo defiendo un poco que estamos medio programados, si existe algo así como una programación biológica, estamos medio programados para actuar en grupos pequeños, ¿ya? Por eso es que la economía a escala humana y las cooperativas tienen harto sentido, ¿ya? Porque cuando uno colabora con un grupo de 100 personas, que normalmente son gente que tú has conocido, amigos, etcétera, colegas, nuestro instituto se formó así, puros colegas, amigos, académicos, ñoños, inventamos un centro de investigación, dijimos ya, y en base a la confianza, perfecto. Yo no confío en todo el mundo, ¿ya? Pero en ellos sí, ¿ya? Y eso justamente lo que hace es que ese tipo de instituciones prosperan, ¿ya? O sea, esto no es tan, ¿cómo se dice?, idealista, ¿ya? Stiglitz, no sé si lo conocen, este premio Nobel, ha repetido por todos lados que las cooperativas son el futuro de las empresas en el mundo, ¿ya? Y el cooperativismo y las cooperativas han aumentado constantemente en el tiempo. Sí, ahora nadie dice que esto sea fácil, tal vez debiera haber sido la primera pregunta de la entrevista, pero ¿qué es esto de las ciencias de la complejidad? Bueno, tengo una charlita ahí en YouTube. Sí, estamos viendo, sí. Bueno, ciencia de la complejidad es tratar de entender y aprender a lidiar con sistemas complejos, ¿ya? ¿Por qué temas como este, digamos. Justamente, ¿ya? ¿Por qué estamos metidos en esto? Porque la sociedad es un sistema complejo, ya no es una cosa simple, no se hace una ecuación. Normalmente la ciencia, antiguamente, Newton, todo ese mundo, sobre todo la física, estaba muy acostumbrado a hacer unas cuantas ecuaciones diferenciales, listo, tenemos el modelo, ya lo entendimos. La ciencia de la complejidad dijeron, no, o sea, con ese sistema jamás vamos a entender el ser vivo, jamás vamos a entender la mente humana, jamás vamos a entender la sociedad. Necesitamos nuevas herramientas, y esas herramientas son interdisciplinarias, tienen un fuerte componente filosófico, ¿ya? No es simplemente una cosa técnica. ¿Por qué? Porque involucra de repente valores, aspectos éticos, políticos, ¿ya? Y el físico y el biólogo no van a poder afrontar eso si no tienen una formación filosófica. Hoy la incertidumbre es tal vez una palabra a la cual se relaciona mucha gente, al menos en nuestro país. No saben qué va a pasar con la PCU, si vamos a lo más inmediato, no saben qué va a pasar con la economía, un poco ya en el primer semestre, no saben qué va a pasar con los empleos, ya si lo pensamos en un periodo un poco más largo. ¿Cómo un movimiento como este, si eventualmente se lleva a cabo un poco más adelante el solidarismo, puede surgir? ¿O cuál es la respuesta que se le da a esa situación de incertidumbre que tiene a muchos en vilo y que dicen, o por lo menos las personas que se me han acercado, es lo más complejo de este momento? A ver, ¿cómo lo vería yo desde el solidarismo? Dos cosas. Uno, hay dos tipos de incertidumbre, ¿ya? Si yo soy un trabajador asalariado, la incertidumbre está en que me echen. Incluso me pueden echar porque se le ocurrió, ¿ya? Necesidades de la empresa que está. Necesidades de la empresa, listo, se acabó el punto. Y otro tema es la incertidumbre, digamos, nacional, del mercado, económica, etc. Lo que tiene de ventaja las cooperativas, las pymes, todas estas empresas que son chicas, asociativas, etc., es que la primera incertidumbre baja radicalmente, ¿ya? O sea, una cooperativa, en las cooperativas no hay sindicato. No tiene sentido, porque todos los trabajadores son dueños, ¿ya? Entonces el riesgo de que te echen por razones de la empresa es mucho más bajo. Si tú haces tu propio negocio familiar, aumenta tu autonomía, disminuye tu riesgo, ¿ya? Ese primer riesgo. El segundo riesgo de que si se queda la escoba a nivel nacional, ahí no se puede reducir. Pero sí se puede, o sea, el solidarismo te dice justamente, la autonomía reduce tu riesgo y claro, normalmente mejora tu calidad de vida. También conversando acá, cuando hacía poco que había ocurrido, a principios de noviembre o así, la representante de las pymes, de hecho, con una urgencia nos decía, necesitamos recuperar la confianza, porque en definitiva todas estas empresas chicas han perdido créditos, han perdido el local que tenían, si es que tenía un local, si es que era comercio, han perdido las confianzas internacionales, por lo tanto la inversión no necesariamente es la misma que antes, han perdido la confianza de los bancos o instituciones, que era la base para poder seguir adelante, para poder pagarle a ese empleado o a esos poquitos empleados que tenían, etcétera. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué respuesta se le da hoy a las personas que a principios de enero dicen, ¿qué hago ahora? ¿Para dónde voy? ¿Dejo de pensar en que podía tener una casa propia? ¿Me voy de la casa de mis papás? ¿Me quedo aquí? ¿Voy a poder estudiar? No voy a poder. ¿Sigue el negocio? ¿No sigue? ¿He hecho más personas o sigo aguantando hasta que el lado la pase? Ya, consejo así de último minuto no tengo, pero de mediano plazo sí, ¿ya? El solidarismo se enfoca, punto uno, en la autonomía, ¿cierto? Tratar de generar iniciativas que dependan de ti, ¿ya? Y el segundo punto es justamente tratar de evitar el endeudamiento, ¿ya? Basar los cambios esencialmente en el ahorro, ¿ya? El endeudamiento es un riesgo,
¿cierto? Es distinto si yo me encalillo con una casa, ¿cierto? Porque yo quiero tener una casa algún día. Eso significa que yo de ahí en adelante, por probablemente 20 años o más, voy a tener una deuda. Si a mí me despiden o me pasa o abusan de mí, yo voy a tener muy poca disposición a cambiar de trabajo, ¿ya? Entonces, el hecho de que uno se endeude lo hace susceptible al riesgo de no ser capaz de pagar en la deuda y a que incluso recibir abuso y tener que aguantarlo, ya que en el feminismo ha pasado constantemente. ¿Qué pasa si tú en vez de agarrar esa plata y pagar un crédito hipotecario, guardas esa plata, la ahorras, la tienes en el banco, la metes en crédito a plazo, ¿cómo se llama esto? Fondo a plazo, etc. Vas juntando la misma cantidad de plata, esos, no sé, 10 millones de pesos que llevas pagando una casa, tienes un colchón de 10 millones de pesos en tu banco. Obviamente no es tan rentable, pero la sensación de vida, ¿ya?, de seguridad que uno tiene con 10 millones de pesos en el banco es súper distinto a la seguridad que uno tiene con 20 años de deuda, ¿ya? Si es que yo quiero mandar a la punta del cerro a mi jefe y me quiero ir un año a viajar, lo puedo hacer porque tengo esa plata, ¿ya? Y si algún día, no sé, pues llego a juntar un poco más de plata, resulta que cuando uno quiere comprar una casa, si está atento, y si está atento a los remates, podría pagarlo mucho más barato, cash, ¿ya? Son estrategias distintas económicas, ¿ya? Y la estrategia del ahorro es súper distinta a la estrategia de la deuda. Y eso vale para los países, ¿ya? La medida que propuso Lagos, ¿cierto?, de que Chile no se endeude como país, yo creo que es una buena medida. Nadie debería endeudarse mucho. Obviamente, alguien que tiene que hacer una ampliación de capital porque tiene un negocio así que seguro va a rendir y necesita la plata rápido y la va a poder pagar con seguridad, ya está bien, ¿ya? Pero la lógica en la que ha operado Chile a nivel individual, bueno que no a nivel nacional, porque a nivel nacional hemos sido buenos para no endeudarnos en el último tiempo, ha sido la de la deuda, ¿ya? Y está todo el mundo endeudado. Y cuando uno está endeudado, está estresado, ¿ya? Un tercio de la población está con enfermedades mentales, ¿ya? Más de la mitad dando licencia por enfermedades mentales, por estrés, por depresión. Sí, bueno, Pablo, eso es un cambio de modelo. se nos termina el tiempo. Congreso del Futuro, próxima semana. Sí, pues vayan. La charla, ¿cuándo y a qué hora? 14 de enero y la hora creo que es como a las 10. Ya. No sé muy bien. Teatro Oriente este año, ¿eh? ¿Cómo, perdón? En el Teatro Oriente. Sí. Ya no sí. en el ex Congreso. Sí, cambiaron en centro el de lugar. Santiago. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias Ya, por habernos acompañado, ¿eh? Gracias a ustedes. Muy buenos días.